Seguramente, seguramente. Revisa eso, aumentarle tu volumen o buscame y pincha ahí donde está mi nombre. Ahí vas a poder escuchar. Bien, entonces aquí tenemos el método de mínimos cuadrados que dice que el límite cuando n tiende a infinito de la integral desde x1 hasta x2 de la función phi menos phi n al cuadrado de x debe ser igual a 0. Si se cumple esto, pues nuestra función de aproximación tenderá a la convergencia. Ese es el detalle. Muy bien. Phi n de x también puede expresarse así, como phi n menos 1 de x más alfa n por gn de x. Bien, tenemos nuestro funcional. Aquí está. Este es la ecuación 6,1 es nuestro funcional. Entonces, ahora, ¿qué tenemos que hacer? Optimizar. ¿Qué quiere decir eso? Estacionarizar esta función de la diferencial de pi de phi debe ser igual a 0. ¿Y qué es la diferencial? Es la derivada parcial de pi de phi respecto de alfa sub i, vamos a decir. Alfa sub i va a ser igual a 0. Donde i va desde 0 hasta n. A eso se llama estacionarizar u optimizar. Entonces, de la expresión 6,5 sale un sistema lineal para alfa 0, alfa 1, alfa 2, alfa n. ¿Qué hay que resolver? Entonces, encontramos ese sistema lineal y encontramos las coordenadas generalizadas, alfa 0, 1, 2, etcétera, y listo. Tenemos nuestra función solución de desplazamientos. ¿De acuerdo? Así funciona este asunto. Por favor, si hubiese alguna pregunta. Preguntas, jóvenes. Muy bien, había dicho yo, en el campo de las estructuras tenemos ya nuestro funcional, que es la energía potencial total. Pero no es solo esta expresión, el funcional único, no. También existe el principio del trabajo virtual, que es la otra expresión de esta energía, ¿no? Entonces tendremos pi es igual a la integral en el volumen B de un medio de la traspuesta de la tensión por las deformaciones por dB.
Esa es la energía interna. ¿Producida por qué? Por esto que está con signo negativo, que es la energía externa o el trabajo externo. Y es menos la integral de la traspuesta de los desplazamientos debido a una carga por unidad de volumen, FB, dB, menos la traspuesta de los desplazamientos, la integral, ¿no? La traspuesta de los desplazamientos producidos por una carga por unidad de superficie Fs ds, menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos por debidos a cargas puntuales PI. Y en ese PI está incluido, por ejemplo, un momento flector, por ejemplo. Ya no solamente son cargas puntuales así, tal como hemos estudiado antes, sino también son momentos. ¿De acuerdo? Ahí tenemos un funcional. El funcional que ha de utilizar bastante el método de Ritz. Bien, vamos a ver ahora una aplicación. Dice resolver la viga de rigidez constante A por el método de Ritz. Entonces tenemos ahí una barrita de longitud L sometida, bueno, y esta barrita es una viguita en voladizo, ¿verdad? Empotrada en su extremo izquierdo y libre en el derecho. Sometida a una carga axial N en su extremo libre. Entonces, queremos analizar este problemita por el método de Ritz. Y aquí voy a hacer una pequeña aclaración, gran aclaración. Seguramente para resolver este problema, no necesito pues un método tan gigante, tan gigantesco como el método de elementos finitos para resolver. Suficiente es la resistencia de materiales y punto. Pero planteamos este problema para poder entender mejor y de manera más sencilla el método variacional de Ritz. Entonces, ¿qué voy a decir? Por la resistencia nomás de materiales, a ver, veremos. O sea, yo he dicho, suficiente es la resistencia de materiales simple y listo. ¿Qué digo? Atender bien. Digo, la tensión normal sigma nx promedio es igual a n, la carga axial, sobre A. Pero de la ley de Hooke, yo sé que sigma nx es igual a el módulo de elasticidad lineal E por epsilon x. Y también yo sé que epsilon x es igual al desplazamiento delta sobre L. Igualando sigma nx y reemplazando epsilon x, vamos a tener que n sobre A es igual a E por delta sobre L, de donde delta
es igual a NL sobre EA. Y ese delta que es el desplazamiento del nodo 2, U2. O sea, cuando nosotros trabajamos con elemento finito, debemos discretizar el continuo según elementos simples constituidos por nodos. En este caso, nuestra barrita tiene dos nodos. A la izquierda en el empotramiento el nodo 1 y en el extremo libre el nodo 2. Ahora, la pregunta es, aplicando el método de elemento finito, ¿será que vamos a encontrar el desplazamiento U2 exactamente igual a NL sobre EA? Sí, vamos a encontrar. En este caso, sí. ¿Por qué digo en este caso? En este caso, muy sencillo y de comportamiento unidimensional, sí va a ser fácil encontrar este resultado. Hasta aquí, por favor, preguntas. ¿Están ahí o están viendo Netflix? ¿Ah? No, Inge, estamos aquí. Estamos aquí, Inge. Perfecto. Hasta ahí. ¿Hay alguna pregunta? Está todo claro, Inge. Muy bien. Entonces ahora voy a proponer la solución del problema, o sea, voy a plantear el campo de desplazamiento. ¿Y cómo se hace eso? Con un polinomio de aproximación. Veamos. Phi de x va a ser igual a u de x. ¿Por qué u de x? Porque aquí el problema solo comprende los desplazamientos en el eje x y nada más. Entonces ahora voy a decir u de x va a ser igual a alfa 0 por g sub 0 de x más alfa 1 por g1 de x. Bien, g sub 0 de x va a ser igual para mí, igual a x a la 0 y eso es igual a 1. G1 de x va a ser igual a x a la 1. Eso es igual a x. Por lo tanto, u de x debe ser igual o va a ser igual a alfa 0 más alfa 1 x. Bien, algo que me olvidaba, pero ahora voy a remarcar. ¿Qué es? Cuando nosotros hacemos la elección de nuestro polinomio de aproximación, este debe satisfacer las condiciones de borde. Claro, si es la solución del problema, tiene que satisfacer las condiciones de borde. ¿Cuáles? Por ejemplo, u de 0, estamos en el nodo 1, debería ser 0, ¿no? Porque es un empotramiento. Entonces, alfa será igual a 0. He dicho u de 0 igual a u1 igual a 0, de donde alfa sub 0 es igual a 0. U de L, estamos en el nodo 2, U2 no es 0, ¿no ven? No es 0. Va a ser igual a alfa 1 por, en este caso, por L, ¿no? Pero en general vamos a tener U de X igual a alfa 1 X. Muy bien. Vamos a plantear ahora nuestro funcional.
nuestro funcional ha de ser pi, es esta energía. Esta, la expresión 6,6. Solo que, como hay una carga puntual, entonces vamos a tener que pi es la integral en el volumen B de 1/2 de la traspuesta de las tensiones por epsilon por dB, y a eso debe restarse el trabajo externo, la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos debido a cargas puntuales. Ese es nuestro funcional general. Vamos a ir concretizando al problema en sí. Entonces, nuestro funcional pi va a ser igual a 1/2 de sigma traspuesta. Tensión normal traspuesta en este caso. Como se trata de un problema unidimensional, una barrita, entonces simplemente podemos aplicar la ley de Hooke, que dice que sigma en X es igual a E por epsilon X. Ahí está. Traspuesta por epsilon X de B. Estamos aquí en la integral, ¿no? Integral 1/2 de E por epsilon X traspuesta por epsilon X de B menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos esos desplazamientos debidos a cargas puntuales PI. Bien, si suponemos que E por epsilon X traspuesta son dos matrices, entonces aplicamos la propiedad de traspuesta del producto de matrices. Pi va a ser igual a la integral de 1/2 de la traspuesta de epsilon X por la traspuesta de E. Y ahora voy a decir la traspuesta de E es E nomás porque es un solo número. No es un escalar, E, una constante. Entonces voy a tener 1/2 de la traspuesta de epsilon X por E por epsilon X por dx por la integral doble de la diferencial de A. Entonces, dx con la diferencial de A me da el volumen, ¿no es cierto? Estoy disgregando, nada más. Menos la sumatoria de U traspuesta por PI. Esto va a ser igual a ¿qué? Pi igual a la integral de 1/2 de epsilon X traspuesta por E por A. La integral doble del diferencial de A es el área A, que me han dicho que es constante. Por epsilon X de X menos la sumatoria de la traspuesta de U por PI. Bien. ¿A qué es igual epsilon X? De la mecánica del medio continuo, no del miedo continuo, ¿no? Del medio continuo, epsilon X es igual a la derivada parcial de U respecto de X. Como aquí estamos en un comportamiento en una dimensión,
Entonces será derivada total, derivada de u respecto de x, o lo que es lo mismo, la derivada de phi respecto de x. Si nosotros derivamos u de x respecto de x, vamos a tener que es igual a alfa 1. Bien, entonces nuestro funcional, nuestra energía, pi va a ser igual ya ahora más concreto. Fíjate aquí, antes tengo aquí en esta expresión que estoy marcando, tengo la integral de un medio de epsilon x traspuesta e a epsilon x. Como esto es en una dimensión y epsilon x no estamos hablando de matrices, entonces el epsilon x traspuesta es exactamente igual que epsilon x. Por lo tanto, vamos a tener un medio de EA por epsilon x al cuadrado. Y entonces, ¿qué tendremos? En esta expresión que estoy marcando, pi igual a la integral desde 0 hasta L de un medio de EA por la derivada de phi respecto de x, eso es epsilon x, al cuadrado por dx, menos la sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos u debido a cargas puntuales pi.
mi funcional bien, decía es que el funcional pi va a ser igual a la integral de 0 a L de 1 medio de EA por epsilon x al cuadrado, eso es alfa 1 al cuadrado de x menos, ahora la sumatoria va a ser igual a n, la carga axial única que existe, por el desplazamiento en el nodo 2, eso es alfa sub 0 más alfa 1L, menos el desplazamiento en el nodo 1, y eso es alfa sub 0. Y yo decía, sabemos que alfa sub 0 es 0, pero no importa, estamos poniendo nomás, se van a cancelar, ¿verdad? Entonces, integrando, vamos a tener pi es igual a 1 medio de EA por alfa 1 al cuadrado L menos n alfa 1 L. Ya tengo mi funcional. Ahora debo estacionarizar. O sea, d pi debe ser igual a 0, el diferencial de pi. ¿Y eso qué involucra? Que la derivada de pi respecto de alfa 1 sea igual a 0. ¿Qué voy a tener? EA por alfa 1L menos NL es igual a 0. De donde alfa 1 es igual a N sobre EA. N sobre EA. Eso vale alfa 1. Fijarse si nosotros reemplazamos en esta expresión para x igual a L, voy a tener U de L y eso es el desplazamiento en el nodo 2. Vamos a tener que es igual a N sobre EA por L. ¿Es o no es igual esto que está marcándose en este momento con lo que hemos obtenido de la resistencia de materiales? Es exactamente lo mismo. Para este caso, que es sencillo, y otros más que hay unidimensionales, sí se encuentra la solución exacta. Pero para otros casos no se puede encontrar una solución exacta. Por eso el método de elementos finitos es un método aproximado. Bien, finalmente voy a escribir el campo de desplazamiento solución. Ux es igual a alfa 1, pero alfa 1 es n sobre EA por X. Este es el campo de desplazamientos solución de nuestro problema. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta?
Ingeniero, buenos días. Sí, buen día. Quería preguntar acerca de si me podría explicar un poquito más acerca del funcional cuando está integrando, cuando está reemplazando la sumatoria de las cargas por el desplazamiento en el U transpuesta por PI. Aún no logro entender el alfa sub 0 más el alfa sub 1L menos alfa sub 0 de nuevo en otro. Quiero saber por qué. Bueno, atendé. Es una sumatoria, ¿no? Sí, ¿no ve? Sí. Es una sumatoria de la traspuesta de los desplazamientos debido a cargas puntuales PI. ¿Qué cargas puntuales tenemos en este caso? Chambi, La carga axial, ingeniero. la carga axial N. Y eso va a actuar si hacemos así un equilibrio a simple vista en ambos nodos, ¿no? Entonces voy a tener, en vez de PI, N, que multiplica. Ahora es sumatoria. Son dos nodos. El desplazamiento en el nodo 2, o sea, U sub 2. Ven aquí. ¿Estás viendo lo que acabo de marcar? Sí, ingeniero. ¿Sí? Entonces aquí voy a tener U2. X, ¿cuánto vale X en el nodo 2? ¿Cuánto vale X en el nodo 2? L, ingeniero. L. Entonces voy a tener U de L igual a alfa 0 más alfa 1 por L. Aquí está. U sub 2 menos U sub 1. Fíjate cuánto vale U sub 1 para X igual a 0. Para X igual a 0, U sub 1 va a ser U de 0 igual a alfa sub 0. ¿Verdad? ¿O no? Sí, ingeniero. Ya. Sería. Pero nosotros hemos dicho, hemos encontrado inclusive alfa 0. Y no voy a tomar en cuenta eso. Os voy a escribir nomás aquí como U sub 1, alfa 0. ¿Estamos? ¿Sí? Sí, ingeniero, ya entendí. Gracias. Perfecto. Pero hay una cosita más. Escúchame. Tú podrías decir, pero ingeniero, aquí dice sumatoria. Y usted aquí le está restando el U sub 1. Claro, es que si tú haces un cortecito, como nos han enseñado en isostáticas, ¿eso justificaría el signo menos? Por supuesto, ¿no? Por supuesto. Muy bien. Eso sería. Por favor, si hay más preguntas. ¿Está claro? ¿Se entiende cómo funciona este método? Bueno, para ustedes, vamos a aumentar un nodo aquí en el centro, exactamente a L medios. Y ahí vamos a aplicar la carga N. ¿De acuerdo? Ahí mismo vamos a aplicar la carga N. En ese punto que estuviera al centro. Entonces yo quiero que ustedes resuelvan ese problema con una carguita ahí al centro y en el extremo del nodo 2 también empotrado, o sea, doblemente empotrado y al centro una carguita axial N. Entonces, eso me lo van a hacer para el día jueves. No me van a entregar, solo quiero que hagan. Mientras tanto, quedaremos aquí nomás
Entonces, ¿cómo es el problemita? Voy a repetir. Es igual que este, solo que doblemente empotrado. En el nodo 1 y en el nodo 2 empotrado. Y al centro, una carguita N, en L medios. Y también axial, ¿no? No debe haber una excentricidad, porque eso nos va a producir otro problema. Entonces, una carguita axial en el nodo medio igual a N. ¿Listo? Entonces, cito para el día jueves. Hasta aquí nomás llegaremos por hoy. Si es que no hubiesen más preguntas. Y los exámenes, tal vez alguien va a decir, no los he revisado todavía, pero los he mirado un poquito, un ratito y hay problemas. Muy bien. Los veo el día jueves.